Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, del romance. Y no cualquier romance, sino el que nos ha tenido a todos al borde del asiento, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, vamos a hablar de esa chispa, de esa química innegable y sobre todo, de esas palabras mágicas que, según se dice, enamoraron aún más a Demet de Can. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros chismecitos, análisis y noticias sobre tus celebridades favoritas. Ya somos una gran familia y nos encanta tenerte a bordo. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. La historia de Demet y Can es una que nos enganchó desde el principio. Erkenci no solo fue un éxito arrollador en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. ¿Y cómo no iba a hacerlo? La química entre Demet y Can era palpable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Todos queríamos saber si esa conexión que veíamos en la ficción se extendía a la vida real. Y aunque su relación ha tenido sus altibajos, sus rumores y sus confirmaciones a medias, lo que es innegable es que dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Ahora bien, ¿qué dijo exactamente Can Yaman que enamoró aún más a Demet Özdemir? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? No hay una declaración única y oficial grabada en piedra, una confesión pública y directa que podamos citar textualmente. La magia de esta pareja, y de muchas otras parejas de celebridades, radica en los pequeños detalles, en las interacciones sutiles, en los gestos que a menudo son más elocuentes que las palabras. Sin embargo, podemos reconstruir el rompecabezas juntando piezas de entrevistas, declaraciones indirectas, análisis de lenguaje corporal y, por supuesto, los testimonios de personas cercanas a la pareja. Y es aquí donde las cosas se ponen interesantes. Uno de los factores clave en la personalidad de Can Yaman que sin duda atrajo a Demet fue su autenticidad. Can siempre se ha mostrado como es, sin filtros, sin pretensiones. Es un hombre apasionado, intenso y con una gran confianza en sí mismo. Esta autenticidad, en un mundo lleno de apariencias y poses, es refrescante y, para muchas personas, irresistible. Imaginen la situación: Demet, una actriz talentosa y exitosa, rodeada de personas que a menudo tienen una agenda oculta, conoce a Can, un hombre que no tiene miedo de ser él mismo, de expresar sus opiniones y de defender lo que cree. Esa honestidad brutal, esa transparencia, debió haber sido muy atractiva para Demet. No olvidemos que en la industria del entretenimiento, la fachada y la simulación son moneda corriente. Encontrar a alguien que se atreve a ser genuino, a mostrar sus vulnerabilidades y sus fortalezas sin temor al juicio, es como encontrar un oasis en el desierto. Para Demet, que ya estaba consagrada como una estrella, pero que probablemente se sentía cansada de las máscaras y las formalidades, la autenticidad de Can debió ser un imán poderoso. Pero no solo se trata de autenticidad. Can también es conocido por su inteligencia y su humor. Y no me refiero a un humor simplón, sino a un humor ingenioso, a una capacidad de hacer reír a la gente con observaciones agudas y comentarios sarcásticos. Sabemos que Demet es una persona alegre y divertida, por lo que es muy probable que el sentido del humor de Can haya sido un factor importante en su atracción. Piensen en las largas jornadas de rodaje, el estrés de las cámaras, la presión de cumplir con las expectativas del público. En medio de ese caos, una buena dosis de humor inteligente puede ser la mejor medicina. Imaginen a Can con su mirada pícara y su sonrisa traviesa, haciendo comentarios ocurrentes sobre la situación, aliviando la tensión y haciendo reír a Demet a carcajadas. Un sentido del humor compatible es una base sólida para cualquier relación, y en el caso de Demet y Can, parece haber sido un ingrediente esencial en su conexión. Además, Can siempre ha demostrado un gran respeto y admiración por el talento de Demet. En varias entrevistas ha elogiado su capacidad para la actuación, su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Este reconocimiento y valoración, viniendo de un hombre como Can, debió haber significado mucho para Demet. Piensen en esto: como actriz, Demet está constantemente bajo el escrutinio público, su trabajo es evaluado y criticado constantemente. Tener a alguien como Can, que la apoya incondicionalmente y que reconoce su talento, debe haber sido un gran alivio y un gran impulso para su confianza.
En un mundo donde las mujeres, especialmente las figuras públicas, a menudo son juzgadas por su apariencia física o por su vida personal, el hecho de que Khan valorara y celebrara el talento artístico de Demet debió ser un gran soplo de aire fresco. Pero más allá de las palabras, creo que lo que realmente enamoró a Demet de Khan fue su lenguaje corporal, la forma en que la miraba, la forma en que la tocaba, la forma en que interactuaba con ella. Hay vídeos y fotos que capturan momentos de complicidad entre ellos que hablan por sí solos. Esos gestos sutiles, esas miradas cómplices, esos roces accidentales revelan una conexión profunda y una atracción innegable. El lenguaje corporal es un comunicador silencioso pero poderoso. Una mirada intensa, un toque suave, una sonrisa sincera pueden transmitir más que 1000 palabras. Y en el caso de Demet y Khan, su lenguaje corporal era una ventana a sus sentimientos. Las miradas que compartían, cargadas de complicidad y afecto, eran un claro indicio de que había algo más que una simple amistad entre ellos. Los abrazos espontáneos, las manos que se rozaban accidentalmente, los gestos de protección y cuidado mutuo revelaban una conexión profunda y una atracción innegable. Y no olvidemos el contexto en el que se desarrolló su relación. Estaban trabajando juntos en una serie de gran éxito, pasaban muchas horas juntos en el set, compartiendo risas, lágrimas y experiencias intensas. Esta cercanía, esta intimidad, sin duda contribuyó a fortalecer su vínculo y a profundizar sus sentimientos. El rodaje de Erkencicus fue una experiencia transformadora para ambos. Pasaron largas jornadas juntos, aprendiendo a confiar el uno en el otro, a apoyarse mutuamente y a superar los desafíos que se presentaban en el camino. La convivencia diaria, las risas compartidas, las conversaciones profundas y la intimidad emocional que se desarrolló en el set crearon un terreno fértil para que floreciera el amor. En medio de la vorágine del trabajo, encontraron un refugio en el otro, un espacio seguro donde podían ser ellos mismos sin temor a ser juzgados. Entonces, ¿qué dijo Khan Yaman que enamoró aún más a Demet Özdemir? Probablemente no fue una sola frase, sino una combinación de factores: su autenticidad, su humor, su inteligencia, su respeto por su talento y sobre todo, la forma en que la hacía sentir. Fue la forma en que la miraba, la forma en que la tocaba, la forma en que la hacía reír. Fue la forma en que la hacía sentir vista, valorada y amada. Khan no conquistó a Demet con grandilocuentes declaraciones de amor o con costosos regalos. La conquistó con pequeños gestos, con palabras sinceras, con miradas que hablaban por sí solas. La conquistó mostrándose tal como era, sin máscaras ni pretensiones. La conquistó haciéndola reír, haciéndola sentir inteligente, haciéndola sentir valorada. La conquistó haciéndola sentir vista, comprendida y amada. Y aunque su relación no duró para siempre, el impacto que tuvieron el uno en el otro es innegable. Dejaron una huella imborrable en la historia de la televisión turca y en el corazón de sus fans. Y su historia sigue siendo un tema de conversación y especulación hasta el día de hoy. Su relación, aunque efímera, fue intensa y apasionada. Vivieron momentos inolvidables juntos, compartieron sueños y aspiraciones, se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles. Su historia de amor, aunque no tuvo un final feliz, sigue siendo un ejemplo de cómo la autenticidad, el respeto y la admiración mutua pueden crear una conexión profunda y significativa entre dos personas. La ruptura, como suele suceder en estos casos, fue dolorosa y mediática. Los rumores sobre los motivos de la separación abundaron, pero la verdad es que solo ellos dos saben lo que realmente sucedió. Lo importante es recordar que a pesar de las dificultades, ambos siguieron adelante con sus vidas y continuaron cosechando éxitos en sus carreras profesionales. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan podido sacar sus propias conclusiones sobre lo que pudo haber enamorado a Demet Khan. Recuerden que esto es solo una especulación basada en información pública y en el análisis de su comportamiento. La verdad completa solo la conocen ellos dos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí. Su apoyo significa el mundo para mí. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. ¿Qué creen ustedes que enamoró a Demet Khan? ¿Creen que su relación fue genuina o solo una estrategia de marketing? Déjenme saber en los comentarios. La especulación sobre si su relación fue real o solo una estrategia de marketing es un tema recurrente entre sus fans.
Algunos creen que su amor fue genuino, y que la química que se veía en pantalla era una extensión de sus sentimientos reales. Otros, más cínicos, piensan que todo fue un montaje para impulsar la serie y aumentar su popularidad. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentra en un punto intermedio. Es posible que su relación haya comenzado como una estrategia de marketing, pero que con el tiempo se haya convertido en algo más. La convivencia diaria, la intimidad emocional y la atracción física pueden haber contribuido a que surgieran sentimientos reales entre ellos, aunque quizás no lo suficientemente fuertes como para superar las dificultades y los desafíos de una relación mediática. Lo importante es recordar que ambos son actores profesionales y que, como tales, saben cómo crear una ilusión en la pantalla. Sin embargo, también son seres humanos con sentimientos y emociones reales. Por lo tanto, es posible que su relación haya sido una mezcla de ambas cosas, una estrategia de marketing y una conexión genuina. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre es un misterio. Así que sigamos soñando y especulando sobre las historias de amor de nuestras celebridades favoritas. Ciao, ciao.